Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Hoy me encuentro de manteles largos, la verdad, porque estoy junto a una mujer que para mí es súper admirable por muchísimas razones. Y la verdad, tengo que decirles que siempre que la tengo, me encanta compartir con ustedes su sabiduría porque es una mujer que además de muy preparada, ella con la vida ha ido sumando esas experiencias y se ha vuelto eso, un gran ejemplo. Con nosotros hoy Giovanna Barón, productora de un programa maravilloso, de un canal además, Proyectate Radio. Giovanna, bienvenida, qué gusto tenerte hermosa. La verdad es que Gracias. sabes que siempre me fascina tenerte. No, a mí al contrario, el que tú me hayas invitado, el que tú me digas hoy todas estas palabras para mí, hoy en día pues me llenan más para poder hacer más cosas, ¿no? Porque de repente pues en tu día a día corres esto y el otro, entre que eres, coordinas algo, en que haces otra cosa, en que haces cosas de mujer, ¿no? De mamá, Así es. de esposa, de casa, que hay que comer, que esto, que el otro, pues estas palabras me ayudan pues a lograr hacer otras cosas, ¿no? Pensar en otras cosas y pues muchísimas gracias por la invitación, Maya, al contrario. Ni más ni menos. La verdad es que normalmente trato de ser objetiva y justa y lo hago contigo igual porque de verdad eres admirable y como dices, además le sumamos, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que integrar. eh, pues a lo mejor no todo el mundo, pero hay que integrar con mucha inteligencia y sobre todo con mucho corazón todas tus labores de, de mamá, de esposa, de amiga, de muchas cosas que vamos integrando en la vida y que además son parte de de ese resultado, y aquí tenemos un ejemplazo hermoso. Giovanna, pues además de esa bienvenida de verdad y del honor que es para nosotros tenerte, me gustaría que les platicaras a todas nuestras amigas y a las nuevas y bueno, ya sabemos que hemos tenido así como varios atropellos en nuestro grupo, pero esta comunidad sé que sigue y sé que siempre están interesadas porque nos lo dicen y porque lo vemos, ¿verdad? ¿Quién es Giovanna Barón? Ups, bueno, pues qué padre pregunta porque siempre que se hace es como te sacan de contexto. Ay, ¿quién soy? Exacto. Pues soy una mujer de 50 nada ya, matrimonio, una hija de 30, Te honestamente, estamos escuchando un poquito lejos y ¿sí? como ahí perfecto. Ya moví el micro. Ok, ¿Sí? ¿Listo? listo. Bueno, decía que soy una mujer de 55, casada hace 35, con una niña de 30 años. Dice, mamá, no digas mi edad, pero bueno, ya la dije. Son adorables. Soy tanatóloga y logoterapeuta. Si no saben qué es la logoterapia, pues es una terapia centrada en el sentido de vida. Así es. Y llevo ya desde hace 10 años el proyecto de Proyectate Radio, que es una estación de radio por internet, ¿no? Que pues a estos largos años, pues como tú bien dices al principio, han sido subidas, bajadas y demás, pero sobrevivimos a la pandemia y pues hoy, gracias a Dios, pues seguimos de pie y sobre rumbos de otros países, ¿no? También creciendo en esa parte. Y pues a grosso modo soy ella, ¿no? Esa es Giovanna. Giovanna, ¿qué te hizo voltear a querer abrir un canal, a producir un canal? ¿Por dónde te cayó? ¿Cómo fue? Pues mira, como yo creo que como muchas emprendedoras, empresarias, mujeres, hace 10 años pues yo estaba en esta búsqueda de poder decir lo que yo tenía que decirle al mundo, cómo ayudar a las personas con el duelo, con su dolor. Y así me senté con mi esposo, como él tiene la experiencia en la parte de las comunicación, porque trabajó mucho tiempo en una televisora, pues me dice, pues a ver, vamos a hacer esto y lo platicamos. Él incluso en una servilleta sacó el nombre de Proyecto Radio, empezamos a proyectar
todas aquellas emociones, sentimientos, talentos. Y tú bien sabes que para estar en una televisora o en un radio local o famoso, pues obviamente implican muchísimos sacrificios, mucho dinero y muchas cosas para estar al aire. Entonces yo dije, bueno, yo lo quiero hacer para la gente común y corriente, ¿no? Como tú que me estás viendo, como yo, como muchas personas que tenemos mucho que decir para ayudar, pero de repente pues no podemos por lo mismo, ¿no? Entonces en ese momento nació Proyecto T Radio, ¿no? Un espacio para cualquier persona que pueda ayudar a otra. Claro. Entonces ya llevamos 10 años con ello y es así como surgió Proyecto T Radio, porque yo quería ayudar, o sea, yo quería que con su pregunta yo pudiera ayudar a sanar ese dolor de la otra persona, ¿no? A través de mis conocimientos. Wow, Giovanna, el haber pensado en las mujeres, ¿verdad? Siempre lo hacemos a través de nosotras mismas, de esa necesidad, de esas experiencias vividas, a veces de dolores fuertes, ¿verdad? A Giovanna que te hizo voltear y a pensar en todo eso para compartir pues ese apapacho, ese espacio, ese lugar seguro. Eh, ¿Qué podría compartir Giovanna de toda esa experiencia que hoy nos ha hecho tener el resultado que eres hoy con nosotras? Pues a través de estas situaciones difíciles de la vida que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque decía una amiga, es que lo que me está pasando a mí no se lo desea a nadie. Entonces, al final, todos pasamos por algo diferente, pero pasamos, ¿no? De nada es pequeño, todo es importante, pero hace ya muchos años yo perdí a mi hija, a mi bebé, a mis 3 años, pues el mundo se me vino encima, ¿no? Sigue de repente Sí. obstruyéndose el sonido, mi A Yovi. ver, ¿así? Ahí es súper. Ya lo puse más cerca de mí. Eso. Sí, te decía que al final las situaciones difíciles te hacen ser más fuertes, más resilientes, y entonces a través de ello, si tú me estás escuchando, ya sea en vivo o en diferido, pues no estás sola, ¿no? Pide ayuda y al final eso te va a fortalecer, aunque se oiga como un cliché, pero es real, o sea, todos podemos salir adelante con lo que nos está sucediendo. Nada más que en este momento, pues si estás pasando por algo, es una tormenta, ¿no? Pero después de esa tormenta, pues viene la calma, viene el abanico de posibilidades con los que tú puedes salir adelante, ¿no? Solamente yo te pido paciencia. Paciencia. Mientras estamos pasando una crisis tan fuerte, tan dolorosa como la tuya, que realmente es indescriptible, siempre lo han dicho, ¿no? La pérdida de un bebé, de un hijo, pues es algo que te rebasa y que es tan doloroso que no tiene ni siquiera un nombre. En todo ese tipo de pérdidas de las que hablabas en la tanatología, ¿verdad? Que va tan unida a la logoterapia, porque una es trabajo sobre las pérdidas, ¿verdad? La tanatología, y como bien decías, la logoterapia es el encontrar el sentido de vida, el sentido de tu propia vida. Y después de pasar la pérdida y de todo el camino y proceso que se necesita, va uno sobre esa logoterapia. ¿Cómo es que, claro, lo vemos desde afuera y se ve una perspectiva, pero estás adentro y crees que te mueres, que no la libras, que de esta no la pasas? Exacto, ya sea con tu propia enfermedad, con la enfermedad de alguien más, de un ser querido, de una amiga, un duelo, o sea, la situación, ya sea que tú la estés viviendo o que la estés viendo muy cerca, es diferente, ¿no? Yo siempre les digo, tendrías que estar en esos zapatos
para saber lo que está sucediendo en esa cabecita de esa persona y de su corazón, Claro. ¿no? Entonces, yo siempre les digo, no juzgues porque no sabes lo que se está viviendo en ese cuerpo, en esa mente. Entonces, siempre es importante escuchar, ¿no? Si tú ahorita estás cerca de alguien que está pasando una situación difícil, sea la que sea, se escucha, me refiero a que abraces, ¿no? Con Así el es. corazón. Y tal vez las palabras no te salgan, pero no pasa nada, no te preocupes. Abraza a ese ser que está pasando por esa situación, y es la mejor manera de poderla ayudar, ¿no? A que vaya por ese camino, ¿no? Exacto. Es lo mejor que podemos hacer. Exacto. Ir de acompañantes y de oyentes, porque como bien lo mencionas, se usa ahora mucho la palabra empatía, el ponerte en los zapatos, pero como bien lo mencionas, es prácticamente imposible si no lo has vivido y, y lo mejor es eso, es tener esa paciencia, esa ternura sobre el de enfrente y que a lo mejor puede parecer desesperante que caiga y recaiga y vuelva, porque lleva un proceso y necesita hablarlo y necesita repetir mucho, 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 hasta que poco a poco vaya librando cada una de las etapas y se vaya sintiendo con con ese apapacho y esa acogida, porque no es otra cosa, no se necesita otra cosa, ¿no, mi Llovis? Sí, no, lo único que necesitamos es el amor de quien te rodea en este caso, ¿no? De tus seres más cercanos, de amigos, incluso hasta una llamada de alguien o una frase, una palabra, una canción, eh, te puede Wow, ayudar qué bonito, es verdad. a ir trabajándolo, ir sanando. Obviamente el duelo es un camino que nadie quisiéramos pasar, o sea, nadie, pero que es sumamente importante que lo pases, ¿no? Yo siempre les digo, es como ese puente, ¿no? Que tienes que pasar para estar del otro lado del universo, si gustas, del paisaje, de esa situación, pero tienes que caminar por ese pasillo porque nunca vas a alcanzar el otro lado del universo si no pasas por ese pasillo, por ese puente. Y lo que no queremos precisamente es pasar por ese puente, pasaje, porque está lleno de situaciones que pues no queremos enfrentar, pero que las tenemos que enfrentar para llegar a esa sanación, a ese lugar que nos va a hacer sentir un poco mejor, ¿no? A raíz de ese dolor. Así es. Nuestro propio lugar seguro que tiene mucho que ver con nosotros mismos, ¿verdad? Con, con, con uno mismo, porque no es que vayas y te refugies en alguien, ¿verdad? Que sí está padre, está rico, la verdad. Pero cuando empiezas a entender que el lugar más seguro eres tú mismo, logras una paz que es también indescriptible y alcanzarla no está, no está tan fácil, pero sí se logra y el tiempo es el aliado. Siempre te dicen, con el tiempo vas a ver, no, con el tiempo, y bueno, y te cae pésimo, y la verdad sí nos cae pésimo. Sí. Es pésimo que te digan, no, bueno, y échale ganas, ¿no? Entre el Sí. tiempo va a ayudar y échale ganas, sentimos que nos están ahorcando. Pero Sí, claro, pero o sea, está el tiempo, exacto. Pero si tú no le ayudas a ese tiempo a ir sanando, pues vas a quedar en el mismo lugar, porque pasa el tiempo, tú no lo trabajaste, tú no le ayudaste al tiempo, y entonces sigues metida en ese dolor o en ese pensamiento negativo, en esa actitud negativa, y obviamente pues todos tienen la culpa, la vida tiene la culpa, Dios tiene la culpa, ¿no? El sol tiene la culpa, sí, pero encontrar un responsable es como nuestro descanso, porque crees que ahí vas a irte no sé, a pelear, ya saben cómo somos como personas y bueno, es muy normal, no se sientan mal, es natural,
pero sí, sí, llevamos esos pasos como bien lo mencionas, y cada uno es clave, es clave porque va ayudando a llevar ese proceso de cicatrización sobre esa herida tan grande, y, y es hasta como ir a que te quiten algo horrible o traes una herida espantosa, y pues va a llevar un proceso de sanación. Cada Sí, por paso eso es... siempre yo les digo, ténganse paciencia, tolerancia, ténganse paciencia. No porque el vecino, la amiga, la mamá, la tía, la hermana te digan, ya deja de llorar, ya procésalo, ¿no? Todas esas palabras hermosas que dicen luego, que obvio, no estoy criticando porque, repito, hay que estar en esa situación para saber, ¿no? Pero yo les digo, ténganse paciencia, tolerancia a sí mismas, a esa situación, a ese dolor, ¿no? Todo va a pasar, sí, pero con esa calma, con esa paciencia, con esa tolerancia. Con eso, poco a poco, obviamente se va a ir sanando, junto con que yo siempre les digo también que tomen algún tipo de terapia, no necesariamente tanatología, logoterapia, hay muchas más alternativas, ángeles, constelaciones familiares, obviamente está el psicólogo, ¿no? Que es psicólogo y psiquiatra son las instituciones más obviamente que tienen que ir, pero gracias a Dios pues se ha ido como ampliando esta parte de corrientes, ¿no? En las cuales se ha abierto la gama para que tú tengas más opciones. La iglesia, ¿no? Tu Dios, tu creencia, Exacto, esa tu fe fe, que da tu fuerza, ¿no? fe que te da fuerza, ya sea el sol, la luna, las plantas, el universo, quien sea esa deidad que a ti te va a hacer sanar tu corazón, hazlo. Sí. Fíjate que ahorita que mencionas toda esta parte también espiritual, no la saquemos, no la saquemos, no estamos hablando de una religión en particular ni nada preciso, sino lo que tu corazón te diga y tú necesites, pero, pero esa parte espiritual es básica, es ahora sí que la tercera o cuarta pata, dependiendo de cómo lo dices, de esa estructura que está tambaleándose, ¿no? La física, mental, espiritual, ¿verdad? Son las tres, nos mantienen en ese canal de equilibrio, que es bien complicado, porque imagínense que el equilibrio nunca lo tenemos completo, pero bueno, lo vamos intentando. Yo vi que, en qué momento, o sea, viste crear el canal para poder compartir con todas las personas que lo necesitaran esa reconstrucción, llamémosle así, porque es una reconstrucción que hay de muchísimos tipos, queremos decirles, porque ahorita nos vamos a ir a enfocar a una que ahorita me lo propuso Giovanna, y que me parece muy justo y muy inteligente porque pasa muchísimo, pero en ese compartir, en ese dar, en ese, pues que es un ping-pong, ¿no? Y recibir, porque a la vez luego no nos damos cuenta, pero a veces hasta recibimos más de lo que ni siquiera imaginábamos. Te enfocas en el canal con ayuda de un súper profesional, ¿verdad? Tu esposo, y empiezas a darle. ¿En qué momento decides empezar a darle espacio también a otras personas para que hagan lo mismo por medio de tu canal? Pues mira, yo siempre se lo he agradecido al universo, a Dios, pues esas deidades, ¿no? Esa cosa o esas situaciones que a veces pues no comprendemos, sí comprendemos en la fe. Yo dije, bueno, si me ve una persona, si me sigue una persona, digo, estoy hablando desde hace 10 años en los cuales me decían, no, yo tengo una, y ahorita hay un fin de personas, de personas que lo están haciendo, ¿no? Pero hace 10 años fue así como, pues vamos a hacerlo y vamos a, como cualquier emprendedor, vamos a lograrlo. Y
se fue sumando las personas porque fui invitando, bueno, primero fui hablando de logoterapia como ayuda, obviamente, el duelo de cualquier situación difícil que estés viviendo, y me intentaba igual hablar de los temas cada semana. Y fue como fue creciendo, me fueron viendo, me fueron aceptando conmigo especialistas. El canal está conformado más por psicólogos, terapeutas, bueno, y después se fueron sumando otras disciplinas, música, entretenimiento, etcétera, pero creció más hasta la parte psicológica, terapias alternativas para la ayuda de las personas. Es así como fue creciendo. Obviamente todas las personas que están con nosotros, pues los invitados obviamente pues son personas que han estudiado, porque pues también te puedes topar con personas que pues no están o certificadas o psicólogos, ¿no? Y que también nos podemos meter en problemas, ¿no? Entonces, todas las Claro. personas Pero hay muchas personas que se han convertido en mentoras a través de la experiencia y de mucho exacto. estudio, pero no con titulaciones, ¿no? Sin Sí. ejercer profesiones que no lo son. Pero Ajá. ese tipo de mentorías también hay gente que es muy valiosa y como dices, que sin tenerte que meter en problemas de, de esos, este, qué importantes son las personas en general preparadas eh, hasta en una forma autodidacta, ¿verdad? Sí, porque aparte estás trabajando con los seres humanos, o sea, estás trabajando con las emociones, la psicología, el cerebro, la medicina, o sea, afortunadamente pues todas las personas que están con nosotros pues son personas, como tú bien dices, tanto tituladas, certificadas, como personas que pero tienen esa experiencia, tienen ese bagaje, que pues te ayudan a ti a sentirte un poco mejor, porque bueno, ya después tendremos un programa con experiencias Exacto. diferentes, difíciles, ¿no? Pero que sí han pasado en pleno aire, o anécdotas que después dices, ay Dios, ¿qué está pasando aquí? Pero se han solucionado. Pero a lo que vamos con todo esta, desde que iniciamos la charla ahorita, es que pues yo dije, quiero con que solamente una persona me escuche y seguí a Exacto. través de lo que yo te puedo dar para ir sanando tu corazón, con esa persona me conformo, ¿no? Porque esa persona me va a recomendar con otra, y así sucesivamente, y entonces podamos ayudar. Prácticamente es para ayudar a sanar ese corazón, ¿no? De lo que estás tú viviendo ahorita, sea lo que sea. Yo te digo que pues vas a volver a ver la luz, pero tente paciencia. Exacto, exacto. Y efectivamente, cuando estamos en ese punto, en ese canal de querer ayudar, nuestra principal, en el comienzo, ¿verdad? Nuestro principal, eh, digamos que motivación es eso, ¿no? El pensar que con una persona que en ese momento esté viviendo algo y le sirva al escucharlo, estamos súper bien pagados y la verdad es que ese es nuestro objetivo principal de este programa y de todos los que hacemos. Y, y justo a la hora de dar ese enfoque eh, del apoyo, nos fuimos a pensar, Giovanna se enfocó en todas las personas que van llegando a cierta edad, que es una edad súper conflictiva, ¿a poco no? Porque estamos en menopausias o premenopausias, los niños adolescentes, los papás empiezan a estar en otra edad y se te junta todo. Y para remate, te quedas sin trabajo. Crisis total, ¿no, Giovanna? Crisis total. Es como, nosotras lo vemos como ese cohete que te va a lanzar a donde no te imaginas, a un estrellato que no te imaginas y que va a ser parte de lo que puedes florecer y no tienes ni idea. Pero mientras estás en ese instante, te cae el 20 y claro, además, con un apretón más sin dinero y un chorro de cosas. Sí, de hecho, bueno, antes de iniciar el programa estábamos platicando de esas situaciones en las cuales
digo, no voy a decir nombres obviamente por respeto, son personas allegadas a mí, son personas que ahorita tienen diferentes edades y diferentes situaciones. Una de ellas, que la admiro muchísimo, es una persona ya de 70 y tantos años, no me acuerdo bien ahorita los años, acaba de perder unas semanas a su esposo ya de 50 años de casados, ¿no? Donde pues ahorita platicando con ella, y a pesar de ello está de pie, ¿no? Obviamente con sus situaciones de vida, porque me decía es que es un mar de emociones las que estoy sintiendo ahorita, más el miedo a la propia muerte, ¿no? Claro. La otra persona es una persona de 40 y tantos años también, es una situación diferente, pero al final está sufriendo, acaba de perder a su papá de una enfermedad que ella no sabía que tenía, de una semana a otra pues lo interna y fallece a la semana su papi. Más aparte pierde el trabajo y más aparte sus ahorros por una mala inversión que hizo. Entonces su mundo se volcó. Y la otra persona también pierde su trabajo y no le dan liquidación. Entonces también ya es una persona de 50 y tantos, pero su mundo también se movió porque entonces ahora qué voy a hacer, y aparte ya estoy grande y se dice que bueno, cuesta más trabajo encontrar algo, ¿no? Entonces esas tres situaciones al final pues a cualquiera nos movería. Yo creo que tú ahorita que me estás escuchando, mujer empresaria o empresario o persona que estás viendo el video y escuchándolo, es como, pues a mí también me está pasando esto, ¿no? O yo también sé de alguien que le está pasando esto. Entonces la vida te va dando una vuelta así de totalmente que dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero en la logoterapia trabajamos mucho el sentido de vida, ¿no? El hecho de que la actitud es la base de todo, de toda situación hacia una recuperación de lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Y perdemos ese sentido, esas ganas, ese ¿y ahora qué voy a hacer? Ese miedo. Y lo que hacemos como logoterapeutas es ayudarlos a volver a encontrar ese sentido, a ver la situación de otra manera, ¿no? Y encontrar esas posibilidades para salir adelante de la situación que tú estés viviendo, ¿no? Una de estas personas me decía es que nadie sabe lo que yo estoy viviendo ahorita en este momento. Y en ese momento cuando lo comentó, habíamos 4 personas que habíamos pasado situaciones igual de difíciles, y entonces la abrazamos y le dijimos, no estás sola, nosotros también ya pasamos por ese umbral, ¿no? Ese yo le digo ese umbral, o ese, como les comentaba hace ratito, ese caminito que no nos gusta a nadie, y estamos del otro lado. Entonces te podemos abrazar ahorita y te podemos acompañar en ese proceso para que te sea lo menos difícil posible. Claro. Y mientras vas en esa crisis, ¿verdad? Que muchas veces crisis significa oportunidad, significa horizonte que normalmente no volteamos cuando estamos metidos tanto en nuestro día a día que no nos damos esa oportunidad de voltear y darnos cuenta de todo lo que somos en realidad y de lo que somos capaces, que eso es lo más impresionante. Y solo con golpes de este tamaño, que no es que uno los esté buscando porque, pues, válgame Dios, ¿no? Claro que no. Pero a través de eso es cuando levantamos la cabeza, hasta para respirar, ¿no? Y para decir qué voy a hacer. Y ahí es donde viene poco a poco las nuevas oportunidades, y esas nuevas oportunidades a veces, como nos hacen salir de nuestra zona de confort, terminan sorprendiéndonos, pero sorprendiéndonos para bien, que no nos lo imaginamos. No es que te vamos a dar tips de qué es lo que vas a hacer después de... No, es que tú mismo los vas a descubrir después de estos golpazos.
que quedamos Sí, hasta sin poder yo te ver. recomiendo a ti que nos escuchas, por eso te decía al principio, tente paciencia, es lo primero que debes sacar de ti, paciencia. Pero ¿cómo voy a sacarla si estoy pasando por esto? Respira, siéntete contigo, ponte musiquita, ve el horizonte, sal a caminar, respira la lluvia, que ahorita está lloviendo mucho, ¿no? En la Cómo Ciudad de huele México. la ciudad, digo, en donde estés. Eh, y esa respiración te va a ayudar a ti a calmarte un poquito, a tenerte esa paciencia. Y siéntate y si no tienes una hoja al momento, o si vas caminando, pues ve el horizonte. Tienes una hoja enorme en el cielo. Es una hoja en blanco enorme. Así es. ¿Sí? Si no tienes, estás sentadita y no puedes escribir. Y entonces ve viendo todo aquello que sí puedes hacer para ir sanando, ¿no? Que me quedé sin trabajo, bueno, pon en esa hoja qué puedo hacer, qué sé hacer, ¿no? Ve poniendo en esa hoja esas posibilidades de sentido para irlas como palomeando. Ah, mira, sí puedo hacer esto. Ah, puedo lograr esto. A lo mejor no vas a ganar lo que estabas ganando, pero puedes avanzar y puedes empezar a salir de ese hoyo de donde estás con eso, ¿no? Que estás pasando por la pérdida, el duelo, ok, de todo esto que estás viviendo, ¿qué es lo que puedes hacer como primera instancia, ¿no? Ah, pues puedo ir a terapia, puedo platicar incluso con mi familia, con mis amigos, con alguien que me discute para ir pudiendo sacarlo. Como segunda instancia, a lo mejor sí puedo ir Otra vez el... a una terapia, ¿no? Este, puedo ir también con alguien que me ayude a lo mejor a encontrar nuevamente mi fe, y así vas tachando en ese horizonte todo lo que puedes hacer. Por eso es que es importante que te tengas esa paciencia y vayas anotando todo eso que sí puedes ir caminando para esa sanación. Claro. Y que de momento es todo tan negro y tan gris, pero también vas descubriendo que con poco también se puede, que llevas desperdiciando muchas cosas, entre ellas dinero, ¿verdad? Que podías estar eh, a lo mejor invirtiendo, a lo mejor creciéndolo, ¿verdad? En un pasivo que se va multiplicando y que te va a ayudar ahora a voltear a ver otros lugares donde puedas estar mucho, muy bien y a veces mucho mejor, pero, pero que duele hacerlo, duele voltear porque lo que estás viviendo eh, te desesperanza, sentir que los años están pasando, no mi yo, o sea, vamos, todos para todos vamos creciendo, vamos teniendo más años y es muy frustrante y sobre todo hay días más así como complicados que volteas y dices, bueno, pues ya no soy una jovencita, ya no soy una niña, ya voy teniendo más años y como decías tú hace rato, o voy teniendo ya miedo a la muerte, o voy teniendo, y entonces todo eso, si no has, si no vas haciendo una estructura muy buena bajo bajo, bajo tu pie, digamos así, es más duro y más frustrante. Sí, por eso es tan importante, bueno, parte de lo que hace la logoterapia y la tanatología es trabajar el aquí y el ahora, ¿no? Exacto. Eh, eh, bien lo dijiste, o sea, tengo que hoy trabajar conmigo, ¿no? El amarme, el tenerme paciencia, el tenerme tolerancia, el voltear a ver a mis seres queridos, ¿no? Decirles hoy, aunque se escuche como el cliché y que lo hayas escuchado en videos, en películas, en todo momento, pero lo escuchamos y lo dejamos pasar y dices, ay, sí es cierto. Y a lo mejor llegas después de ver la película o de ver la serie y dices, sí, lo voy a hacer. Y ahí se queda, ya no lo hiciste. Ya no le hablaste ahorita, ya le hablaste a tu mamá, ya le hablaste a tu papá, ya le hablaste a tus hermanas, ya le hablaste a los hijos, ya los abrazaste, ya lo hiciste. Tú dime si ya lo hiciste. Si no,
es momento de vivir aquí y ahora y hacerlo. No nada más lo dejes en una intención. ¿Cuándo fue la última vez que te apapachaste tú? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta el helado? Vete por ese helado. ¿Te gusta el cafecito? Tómate esa tacita de café. ¿Que ya te fuiste a arreglar las uñas? ¿Que ya te fuiste a arreglar el cabello? No, porque esto por el otro. Ve a hacerlo. Es algo para ti. Y como bien dice el ejercicio del avión, ¿no? Cuando se está así, que hay una turbulencia, que te dicen, ponte la mascarilla, pero tú primero, si no, ¿cómo vas a ayudar al otro? Claro. Es totalmente cierto. O sea, vete a ti también, apapáchate. Hoy agradeciste que estás aquí, agradeciste que abriste tus ojitos, que estás bien dentro de lo que cabe. ¿Cómo voy a estar bien si tengo deudas, si tengo esto? Agradece. ¿Qué estás haciendo para que se vayan sanando esas deudas, ¿no? Entonces, la vida es hoy. Te tengo una noticia. Es ahorita. No mañana, no al ratito. Es ahorita la vida. Entonces, vívela hoy. Ve amando, ve queriendo, ve organizándote bien para que ya después, en esos momentos que pasen, pues bueno, tengas a lo mejor esa solución. Pero si pasó o está pasando esa situación difícil, también tiene una solución. Nada más hay que poner los pies bien en la tierra, organizarse, ver cómo lo voy a solucionar, y para pasar ese umbral que yo les comento, ¿no? Claro, claro. Dentro de toda esta crisis, llamémosle así, y cuando vuelves a hacer algún emprendimiento, ¿verdad? Para empezar a generar ese cambio, porque sí se necesita mucha fuerza, y sacas, y luego la sacas de ni siquiera imaginas dónde, pero la sacas. Y resulta que cuando vas sacando esas fuerzas, vas teniendo, a veces se tienen que tocar muchas puertas, a veces se tienen que caer varias veces, ¿verdad? Para llegar a ese punto donde empieza a haber ese éxito o no, y a veces hasta dudas si estás. ¿A ti te pasó, Jovi, dudar? Claro, muchas veces me ha pasado, me sigue pasando, y yo creo que me seguirá pasando como a todos, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era como, híjole, y si no tenemos éxito porque el internet dicen que no va a funcionar, ¿no? O me decía, yo volteaba a ver otras estaciones y veía un montón de artistas, y yo decía, bueno, yo no tengo los artistas. Y yo creo que así estaba yo meditando, me dice alguien, ¿pero qué estás pensando? Le digo, es que fíjate que mi Teresa, pero tú ya viste que lo que me dice, tú ya viste que ya viste la gente que sigue por lo que están dando como contenido, y dices, y entonces ahí otro motivo. Y así, efectivamente, llega pandemia y dices, ahora que afortunadamente sacamos estas fuerzas extras y la creatividad, vamos, ¿no? Y gracias a ello, hoy pues podemos llegar, tenemos conductores de otros países, por ejemplo, Colombia, España, Italia, Costa Rica, España. California, Chile, Argentina, más todos los que son de la República Mexicana, ¿no? Entonces dices, bueno, gracias pandemia, porque o sea, a pesar de ese revuelco que te dio, ¿no? Que nos dio a todos, muchos pues sacaron su emprendimiento de la pandemia, ¿no? Los cubrebocas, el gel y un montón de cosas, la comida, o sea, y gracias a Dios, hoy, por ejemplo, muchas personas trabajan desde casa. Claro. ¿Quién nos iba a decir? Ese es el super ejemplo, Giovanna, de esa crisis de la que hablamos, ¿verdad? De esa crisis de la que hablamos. Aquí hablamos de una crisis masiva, ¿verdad? Pero es un ejemplo súper claro de estamos pasando esto, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué es esto, no tenemos ni idea, se está muriendo gente a nuestro alrededor, que además nos está doliendo muchísimo, no sabemos cómo vamos a levantarnos, no tenemos bien seguro si vamos a comer mañana o no, o sea, entramos en un revoltijo que nos causa crisis en todos los sentidos, ¿verdad?
y además la incertidumbre, que es otro puntito extra, y resulta que para mucha gente que según fue pasando, se volvió la transformación en algo que ellos nunca se imaginaron y que ahora están viviendo, además de como bien lo dices, podemos estar trabajando desde casa o desde el lugar donde estemos, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, nosotras. No nos afecta si no estamos en la ciudad, si no estamos, ¿no? Porque ahora compartimos gracias a internet en todos lados de habla hispana y hasta no, porque a veces ellos mismos piden que se traduzca. Exacto. Y lo escuchan y lo leen en el idioma que sea. Es una magia se convirtió y siempre vas a lograr hacer esa magia aún dentro de lo más interno y rudo que creas que es, lo vas a lograr. Fíjate que, bueno, hablando de todo de lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Venezuela, los terremotos y demás, que casi fue más bien parecido mucho al 85, ¿no? Claro. Cuando nosotros lo vivimos en la Ciudad de México. Pero a lo que voy es que hace poco también hubo una inundación y estaban entrevistando, no me recuerdo qué estado, ya ves que llueve tanto y que he estado lloviendo mucho y que las personas pierden sus casas. También por las inundaciones estaban entrevistando a una señora que estaba con su familia atrás así, y pues la señora estaba llorando y se estaba quejando, ya perdí todo, y ahora qué voy a hacer, ya no tengo nada, y empezó a hablar así, ¿no? Y entonces de repente yo casi quería correr con la entrevistadora porque él dice, señora, no ha perdido todo, y se queda así la señora dice, ¿cómo? ¿Que no vio que estoy perdiendo mi casa? Ya no tengo casa. Dice, no perdió todo. Dice, tiene lo más importante, que es su familia. Voltéela a ver. Wow, o sea, así. Hasta quiero volver a llorar. Es eso. Tienes lo básico. Gracias a que tienes eso, que es lo más importante, tu vida más la de tu familia, son esas fuerzas que te sacan para hacer y lograr que sí se puede levantarse, ¿no? Nosotros lo vivimos en el 85, en el 2017, cuánta gente se murió, cuántas casas se cayeron. Estaba yo hablando con mi esposo, le digo, eso mismo nos pasó. Mi papá en aquel entonces se quedó sin trabajo con 5 hijas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hizo mi papá? ¿Cómo le hizo mi papá para darnos de comer todos los días? ¿No? Digo, afortunadamente pues teníamos hogar y teníamos casa y todo, pero yo decía, Dios, ¿cómo le hizo? Nunca le pregunté, porque en aquel entonces yo tenía 15 años. Claro. Nunca se me vino a la mente hasta ayer, creo que estábamos viendo lo de Venezuela. ¿Cómo le hizo? Y así muchísimas familias, ¿no? Que con estas lluvias, con estos temblores, con las catástrofes, con la pandemia, con todo, no levantamos porque tenemos esas fuerzas extras. En logoterapia se llama el poder desafiante del espíritu. Así es. Que además quien lo escribió justo fue Víctor Frank en medio del Holocausto, imagínense. Y él sí, sin familia. Porque lo que tenía muy claro es que había perdido a su familia y estaba él dentro de un campo de concentración. O sea que siempre pensamos que yo estoy peor, ¿no? Y que nadie puede estar peor. No, pero siempre hay alguien que está en otras condiciones y también se sale porque es una forma del ser humano de sobrevivir. Y sí, créanme que aunque pensamos que no lo vamos a hacer, se logra porque es la opción. Es la única opción. Y que bueno, en logoterapia se llama el poder desafiante del espíritu, en tanatología obviamente se llama resiliencia, y en logoterapia se trabaja mucho la actitud, que es la base de todo. Entonces, si tienes esa actitud, se trabaja con la actitud, vas a salir de cualquier situación. Vas a encontrar la forma que Víctor Frank le decía, vas a encontrar el cómo. Así para salir adelante, que es el abanico que yo te decía, ¿no? Esas posibilidades que tienes, esas cuerditas que te van a jalar para salirte del hoyo profundo en donde te encuentres ahorita. Sí. Eso mismo
en algún momento, ¿verdad? En algún momento de las situaciones, tú, por eso es por lo que estás hoy aquí, lo viviste en medio de esa crisis, de esa sensación, ¿verdad? De qué va a ser mi vida, pues ya no tengo ni como para qué voltear, no me interesa nada, este, volteas y encima construyes un canal. Y dentro de ese canal, ¿sí? Eh, vas viviendo muchísimas experiencias, me consta. Prácticamente empezamos juntas con el, con el, con todas nuestras experiencias en los canales, llamémosle así, ¿verdad? Ajá. Y en la comunicación con las personas, con las mujeres, para apoyar y para a la vez sentirnos apoyadas, ¿verdad? Porque fue un gana-gana. Y de alguna vez te imaginaste hoy estar aquí y sentirte como te sientes, porque además de estar, claro, ¿sí? El poder sentirte como te sientes, con esa paz, con esa satisfacción, con eso que te ha generado el trabajo arduo, golpes, ¿verdad? Decepciones, porque también nos hemos decepcionado varias veces y a dudar si estamos donde teníamos que estar. Pero hoy, ¿qué le puedes decir a todas estas mujeres que han vivido cosas, o a personas, ¿verdad? Porque desde YouTube nos van a escuchar otras y en tu canal. Este, ¿qué les puedes compartir? Pues que confíen, ¿no? Que hay una palabra, una canción, alguien que te venga a dar ese consejo, que lo leas por internet. Esas cositas a mí me han sacado así de esas situaciones que he venido platicando, que dices, wow, la necesitaba en esto, y son mágicas, o sea, por eso te digo, confía, suelta, confía en el universo, confía en ti, confía en la situación, confía incluso hasta esa situación difícil, porque todo va a cambiar, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, pues llegaron esas personas, esas frases, el que te mereces algo, ¿no? Y el que tú puedes lograrlo. Y eso a mí todos los días con un mensaje, repito, de una sola persona me hace el día y digo, vamos por otro día más, ¿no? Y todos los días, pues sí, que recibes, digo, no tengo nada en contra del TikTok, de nada, o sea, de los seguidores, ¿no? O sea, no, porque son bienvenidos, ¿no? Pero a mí me encanta más ver un mensaje de alguien que me dijo, no sabe cómo me ayudaron las palabras de tal doctor, horas, de precisamente hoy en la mañana de la poeta que estaba en la literatura de duelo y la literatura, o sea, dices, oh, qué bonito, eso a mí todos los días me hace volver a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué más? Y eso, y el otro. De repente, pues te puedes contar, es válido. Y pues por eso, ¿no? Llega esa frase, esa palabra, ese mensaje, una persona que tú, o una en California, o una, y dices, vamos. Entonces, yo te digo, por eso te digo siempre, la paciencia es base para ti, para cualquier persona que pueda estar a tu alrededor. Tente paciencia o ayúdale a esa persona a tener esa paciencia. Todo se puede lograr, pero estamos viviendo en una vida de corre, 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 seguidores, seguidores, seguidores. Entonces es así como, espérate, ¿no? Entonces, ve con calma de lo que estés viviendo, tanto en tu emprendimiento, en tu situación de vida, de tu pareja, de tu novio, de tus hijos, de mamá, de tu menopausia, de tu adolescente. Sí, sí. De todo, ten paciencia. Así es. Lidiar con tantas cosas en la vida, a veces lo volteamos y decimos qué cansado, qué, qué decepcionante. Hay muchas personas que ahorita están volteando a ver toda esa parte gris, toda esa parte eh, turbia,
que nos está costando trabajo voltear y poder enfocarnos en, pues, en ese horizonte del que nosotras hablamos, ¿no? Y han de voltear y han de decir, mira, mira, qué fácil, ¿verdad? Pero, ¿y cómo le hago? ¿Y por dónde voy? ¿Y qué voy a tener que hacer? Pero créeme que lo vas a encontrar. Te digo, no es que te demos ni encuentres un manual de cómo lo vas a hacer ni qué vas a hacer, porque ahorita es justo cuando vamos descubriendo, y nos han pasado tanto a Giovanna, a mí y a miles, miles de personas que van descubriendo otros talentos que jamás creyeron que los tenían o los desarrollan, o los desarrollan. Y resulta que volteas y dices, nunca me imaginé estar, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa eso. Yo nunca me imaginé estar frente a una pantalla, eh, platicándole a la gente. En un principio, bueno, sudaba, no se imaginan el susto, el pánico. Había que acordar desde antes bien cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Pero yo buscaba esa espontaneidad, entonces estaba complicado, ¿no? Porque ¿cómo buscas un programa espontáneo si quieres una estructura? Y entonces entraba en un conflicto espantoso y logré llegar a ese intermedio en donde sí hay que tener una estructura, sí hay que eh, tener un plan, ¿verdad? Un plan. Pero dentro de ese plan existe la espontaneidad y el que la gente sienta la libertad en este proyecto en particular de hablar desde su corazón, a través de su corazón. Y me consta que Giovanna, que tiene de muchos tipos de programas, de muchos tipos de profesionales, como habla ella, y profesionistas de temas infinitos, no pueden ser abogados, doctores, ingenieros, bueno, has tenido todo lo habido y por haber. Es, ¿qué, ¿Qué harías hoy, sí, o qué le dirías hoy a esa Giovanna cuando iniciaba que te hubiera gustado que alguien te lo dijera y no te lo dijeron? Pues que sí lo iba a lograr, ¿no? Que iba a tener éxito, que iba a poder, pues, prácticamente con todo. Porque antes, al principio, sí, pues soy un ser humano. Y sí, de repente me deprimía mucho, ¿no? Y yo le agradezco en público a mi marido que pues ha estado atrás de mí siempre. Bueno, más bien el canal es gracias a él por toda su experiencia que tiene en las comunicaciones. Él es mi mayor motivador. Cuando de repente, pues como obviamente me conoce desde hace 35 años, me dice, ¿qué tienes? Y yo, oh, es que esto, es que el otro. No, no, vamos, ¿y qué más podemos hacer? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y entonces es el principal motivador para mí, ¿no? Entonces, y hoy le diría a esa Giovanna del 2016 que inició este Proyecto Radio es que sí lo íbamos a lograr, que a pesar de todas las vicisitudes a lo largo de esos 10 años íbamos a estar de pie, y que vamos por más, ¿no? Entonces, permitiéndonos que la vida nos dé más tiempo, ¿no? Por mucho tiempo más para poder seguir a ayudar a las personas, que ese es nuestro fin. Al final, ¿no? No nos interesan los likes, no nos interesan los me gusta. Claro que nos llenan el corazón, pero lo principal para nosotros es el que esa persona que está en Perú, Paraguay, California, México, en donde esté, nos diga, no sabes cuánto me ayudó la plática del especialista, no sabes cuánto me llenó lo que dijo la poeta, no sabes cuánto me ayudó lo que dijo la conductora. Y entonces se los paso siempre también los mensajes a ellos, y ellos también pues entonces es como una clave. Así es. Al final de cuentas, todas las personas que han estado conmigo a lo largo de estos 10 años, es el fin que han buscado. Porque tampoco, digo, yo los conozco porque pues al final tienes contacto todo el tiempo con ellos, vas conociendo a la persona más que al conductor, ¿no? Vas conociendo la esencia de esa persona, y es lo que ellos buscan. Que alguien los escuche con todo el conocimiento que tienen.
¿no? Entonces, yo le diría eso. Giovanna, del inicio, ¿verdad? Del inicio de tu proyecto, ¿verdad? ¿Cuáles eran tus mayores miedos en ese momento? Y cuáles lograste ir, llamemos que, pues controlando o dejaron de tener importancia, porque muchas veces no es que superemos ciertos miedos, sino dejan de tener importancia, no, ahí están, o sea, sí son miedos que dices, uy, pero les dejas de poner atención porque estás puesto en la atención en otro lado, pero ¿cuáles serían lo que más sentías cuando empezabas? Pues yo creo que es como lo que hoy en día, en este 2026, todo mundo, los emprendedores nuevos, los emprendedores que dicen, voy a hacer esto, es el miedo, ¿no? A que, bueno, tu inversión se vaya porque ahorraste o porque, ¿no? Y que de repente no tenga éxito. Entonces, eso fue como mi primer miedo, ¿no? La inversión que hiciste a comprar micrófonos, cámaras, porque pues estábamos con cabina, estábamos con set, entonces pues, fue una inversión grande la que se hizo. Y entonces, de repente, bueno, es que tampoco les he contado que probaron 2 veces el equipo. Entonces fue así como 2 veces volver a iniciar con la inversión que se hizo. Entonces, digo, afortunadamente la vida nos llegó como magia, llegó, eh, y se pudo volver a levantar, ¿no? Casi inmediatamente, pero ese era el miedo principal, el que no sé, como también venía esta parte de, ¿cómo por internet? No, 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 no. Y Claro. siempre, y siempre nos comparaban con esta parte de, ay, es FM o AM, ¿no? Les explicabas, mira, así, asado, no sé qué. Ay, no, no, no. Internet no. Bye. Entonces, ese era mi principal miedo. Pero, repito, gracias a que confié en mí, en que confié en mi marido, en que confié en mis conocimientos, más los de él, se sumaron 2 cosas que fueron básicas para poder seguir adelante, ¿no? Claro. Y aparte, confíen también, rodéense de personas que tengan ese conocimiento, que sepan, que estén en su misma sintonía y van a crecer como emprendedores, como empresarios, porque estas mismas personas pues los van a recomendar, los van a apoyar, Claro. porque te conocen a ti, no te conocen como persona y conocen tu capacidad y tu trabajo. Y es lo mejor que puedes hacer porque esas mismas personas te van a ir recomendando y vas a ir creciendo. No, obviamente a mí me pasó, confié también, pero bueno, Sí. es como lo que lo estamos hablando, es parte de la vida. ¿Cómo hiciste, Giovanna, durante estos largos 10 años, con pandemias, con huracanes, con miles de cosas, con miles de cambios, porque además tecnológicamente hablando hemos vivido una cantidad de cambios increíbles y como dices, muchas nuevas, nuevas plataformas, ¿no? Instagram, TikTok, eh, pues ya por ejemplo, ya hasta cambió de nombre, pero bueno, los tweets, miles de cosas como que pasaron a otro, para no perder tu principal objetivo en el contenido de los programas, porque es una tentación muy grande, como hay programas como dices que crecen, ¿verdad? ¡Pum! Pero el contenido es realmente pues vacío o hueco, ¿no? Hueco, Hueco hueco, porque porque puede entretener el segundo en que pasó y se acabó. No dejó nada, no ayudó al crecimiento, no ayudó a la motivación, no ayudó al querer que las personas trabajen para hacer una mejor versión. ¿Qué hizo que Giovanna cada año no perdiera y cada día no perdiera ese enfoque? pues mira, gracias a Dios se me quedaron muy, 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 muy aquí en la cabeza lo que me comentó esa persona en ese momento, que viera lo que yo estaba haciendo, de lo que yo era capaz de hacer, de quién era yo, de lo que había estudiado yo, de lo que yo ayudaba a las personas todos los días.
¿no? Y eso es lo que me mantiene en pie todos los días. Y no sabes, o sea, sí es una tentación que, ay, es que mira, ya están todos los artistas haciendo lo mismo. Y tienen a Maluma, y tienen a Shakira, y tienen a... Digo, esto lo hacen perdón, en todo el mundo. Y han crecido y tienen millones de seguidores, ¿no? Pero eso a mí no me, repito, o sea, sí me gustaría tener millones, pero al final, ay, perdón, al final lo que me importa, como lo comenté desde el principio, es lo que yo voy a ayudar a esa persona que me está viendo o que me está escuchando en vivo o en diferido a que sane su corazón. Y entonces, pues las personas que me van conociendo a mí, al canal y a mi marido, pues obviamente confían en lo que estamos haciendo, y entonces pues tengo programas ya desde hace 10 años, 9 años, 8 años, y ahorita se acaban de unir varios. Entonces dices, estoy haciendo bien mi trabajo, porque a pesar de que hay millones de canales y millones de personas que tienen millones de seguidores, todavía me están hablando, todavía confían en mí. Porque todavía lo primero que me dicen es que acabo de checar tu canal y me gustó lo que vi, ¿no? Dices, y entonces eso dices, ay, bendito sea Dios, lo estoy haciendo bien todavía, ¿no? Exacto. Y yo creo que nunca va a cambiar, porque para mí lo más importante, como yo viví ese dolor, y en ese momento me costó trabajo que me ayudaran a mí a salir de donde yo estaba, dije, siempre que yo pueda van a contar conmigo. Entonces por eso es que mi motivación diaria es esa. Esa es tu esencia, ¿verdad? Es tu esencia, y has cuidado lo suficiente para no perderla, para no contaminarla, y para no caer en cosas que uno mismo, pues no es que juzguemos, ¿verdad? Ni nada, sino buscamos ese objetivo en particular, y sobre ese seguimos, llueve, truene o relampague. Giovanna, no te imaginas el gusto que me da tenerte, es una gozada, ¿verdad? Los programas contigo son deli, y la verdad es que espero muy pronto que se repita, además de que ya prometí que voy a estar con ella, yo en el suyo, y de verdad gracias, Giovanna, gracias porque todo esto, cuando alguien va transitando un lugar tan oscuro, ver que ya está frente a la luz, y que está teniendo el éxito, y que ha volteado a ver otras cosas que nunca imaginó, es un consuelo muy grande, y además una motivación, y yo quiero estar ahí, yo quiero ser. Y te digo, no es que se dediquen a lo mismo, no, hombre, vas a descubrir unos perfiles tuyos que vas a decir, wow, nunca creí. Sí, confíen en ustedes, confíen en el universo, y verán que pronto van a ver la luz de donde se encuentren ahorita, sea lo que estén viviendo, van a encontrar ese camino hacia, pues esa libertad de volverte a sentir tú, sí, de sonreír, de abrazar, de amar, ¿no? De decir, la pasamos muy mal, pero estamos aquí de vuelta. Entonces, pide ayuda. Aunque igual no es terapeuta, pero puedas decirle mamá, papá, hermana, sobrino, tío, ayúdame porque no puedo sola. Wow. Eso es un consejo muy lindo, de humildad. En esta vida tenemos que aprender a ser humildes de corazón, ¿verdad? Y de verdad, gracias, Giovanna. Y gracias a todas por habernos acompañado. Sigan el canal de Giovanna, Proyéctate Radio. Va a poner sus datos, va a poner en los comentarios de nuestro programa. Quien quiera participar también y tenga contenidos y se dedique a cosas con un sentido de motivación, para que la gente quiera ser mejor persona, está el canal, que es muy lindo, el de Giovanna, de verdad da gusto. Ya no hablamos de la revista también. Pues, prometido, Giovanna,
Por eso nos quedamos hasta abiertos para el siguiente programa muy pronto la vamos a tener y les va a platicar. Pero ahí mismo la siguen y ponla lo de la revista. Sí, Maya, muchas gracias. Gracias a todas por habernos acompañado y nos vemos el próximo programa de Expertas con Maya Hidalgo, y también síganos en YouTube. Coméntenos y compártanlo. Gracias a todas. Millovi, gracias. Nos vemos la próxima semana.